Buenas noches, nos volvemos a encontrar y estamos gozosos por eso, nos volvemos a ver y queremos que el Señor nos hable, que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos haga entender la palabra del Señor. Y vamos a orar para continuar. Te damos gracias, Padre Celestial, por que tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos guarda. Más, Señor, el que está con más interés que cualquier otra persona sobre nuestra vida matrimonial. Y te damos gracias por ello, Padre. Tú que nos enseñas que es un compromiso, un pacto hasta que la muerte nos separe. Y en todo ese trayecto de vivencias podemos ver, Señor, el obrar tuyo. Y también, Padre, el obrar de nuestra esposa en este caso, en el caso mío. Cómo nos guía, cómo nos muestra su comprensión, cómo somos de valor para ella. Te rogamos, Padre, que tú nos enseñes también como varones a amarla, como dice tu palabra. Te rogamos, Padre, que en esta noche, en este tiempo, puedas obrar en la vida de nosotros los varones. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, uno de los textos que encontramos en la palabra, que es cierto que habla a la esposa, habla al varón, pero hace más énfasis o hacemos más énfasis en esta noche en cuanto al varón, ¿sí? Y lo leemos en Efesios capítulo 5, verso 21, dice así: Someteos unos a otros en el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En Génesis 2:24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es algo que encierra un misterio, algo desconocido para nosotros, pero podemos sondear un poco y ir entendiendo algunas cosas, ¿no? La experiencia nuestra es de que nos unimos a una mujer viniendo de diferentes contextos, con diferentes costumbres, diferente formación, con diferentes anhelos,
diferentes caminos, y de repente convergen nuestros caminos, nos enamoramos, y decimos que ella es la mujer de nuestra vida y que es nuestra vida y sin ella realmente no somos nada, y le damos un valor tremendo a esa relación. Pero vamos con nuestras costumbres, y cuando nos casamos, a veces decimos, ¿no? Yo la conozco. Ella también dice, yo lo conozco, ¿cómo es? A veces pensamos que al entrar en el matrimonio lo vamos a cambiar porque sabemos de ciertas cosas que necesitan un cambio. A veces decimos, o dicen, ¿no?, las mujeres, él es callado, él es así, él prefiere, prefiere la tranquilidad, no el bullicio, conversa muy poco, más preocupado está en ciertas cosas. Hay cosas que nos divierten, hay cosas que nos gustan, pero pensamos y entramos al matrimonio, sí, entramos al matrimonio con ciertas expectativas, y expectativas a veces irrealizables, muy grandes, ¿no? Y chocamos con la realidad al vivir juntos. Nos damos cuenta que hay ciertas cosas que quisiéramos que sean diferentes, y a veces nos, como dicen, nos desengañamos, ¿no? Y decimos, si le hubiera conocido antes, si hubiera sabido antes, tal vez no me hubiera casado. Pero ya está en el matrimonio. Es así, no nos llegamos a conocer totalmente al 100% antes del matrimonio. Es cierto que como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser transparentes, mostrarnos cuál somos en diferentes casos, ¿no? Como dice, en una reunión familiar, cuando almorzamos, cuando practicamos un deporte, y debemos demostrarnos tal como somos, de tal manera que demos la oportunidad a la mujer, en este caso, a que ella nos conozca lo más posible. Pero lo cierto es que al 100% no nos llega, no sé. Eso se ve ya en el matrimonio, ¿sí? A veces queremos aparentar algo que no somos, pero ya casados nos abrimos, ¿sí? Y nos mostramos más de cuál somos. Entonces, pero hay algo en común como creyentes. Hay cosas en común que tenemos. Tenemos a un mismo Dios, a un mismo Señor, a un mismo Salvador. Tenemos una misma familia, tenemos los mismos hijos, el mismo futuro, ¿no? Y el mismo final también, con el Señor. Y eso debe hacernos pensar, pensar de que por siempre la vamos a ver, de que es una hermana, es alguien que comparte nuestra fe en el Señor. Y más adelante, ya en el matrimonio, vienen los hijos, tenemos los mismos hijos, tenemos la misma familia, ¿no? Y por ende vamos a tener el mismo futuro. Creemos en el Señor, ¿no? Y tendremos el mismo final, la gloria del Señor. Entonces hay cosas que tenemos muy en común. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si nosotros somos hombres que creemos en Dios, que somos hombres piadosos, ¿no? Pero como venimos viendo, una de las cosas es ser piadoso para con Dios, pero también tenemos que ser piadosos para con el prójimo, ¿no? Como dice, mostrar nuestra fe, nuestra creencia en Dios, nos lleva a una
relación también con nuestro prójimo y con la persona más cercana es la esposa. Y dice que nosotros debemos de amar a nuestras mujeres, a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto tiene que ver con dar muerte a ciertas cosas en nuestra vida. Cuando entramos al matrimonio no podemos tener un comportamiento de soltero. Algunos piensan que todavía pueden dejar a la esposa, pueden llegar tarde, pueden salir con sus amigos, pueden disfrutar solos de algunas cosas, ¿no? Una vida de soltero, donde no había a quien rendir cuentas, donde no había un compromiso con otra persona, entonces podíamos llegar, a salvo con nuestros padres que a veces nos dicen, nos reclaman algunas cosas, pero todo es por nuestro bien. Pero cuando nos casamos, iniciamos una relación fuerte con alguien que depende de nosotros, como dependemos también de ella, ¿no? Para ciertas cosas. Entonces tenemos que dar muerte a veces a nuestro tiempo. Que nosotros decimos, es mi tiempo, ya no es nuestro tiempo, es nuestro tiempo con la esposa. Dedicamos tiempo para ella. Hay placeres también, ¿no? Nos gustan cosas que a los cuales tenemos que renunciar. A veces, si es cierto, hay cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Como la práctica de un deporte que puede ser diario, gimnasio que puede ser diario, pero ya no es una vida de soltero, es una vida de matrimonio. Nos gustaba de repente salir, pasear, y ya no se puede estar con los amigos, ya no podemos hacer eso como antes lo hacíamos. No lo dejamos, pero ya no podemos hacerlo como antes. Son cosas que tienen que ir muriendo en nuestra vida, ¿sí? Y hay un compromiso con la esposa, un compromiso matrimonial. Y ¿hasta dónde estamos dispuestos a morir? ¿Sí? ¿Hasta dónde estamos dispuestos, en este caso, a cosas que sacrificar? ¿Sí? También está el sufrimiento. Y entendemos que Cristo no ha muerto solo por nosotros, sino que ha sufrido también por nosotros. Porque el sufrimiento de Cristo, desde que a Él lo detienen, vamos a decir, pasa horas, ¿no?, de sufrimiento, de burla, de escarnio, de que la gente lo vea y no se conduela, ¿no? Y que la gente se ría de él, la gente se burle, lo escupa, ¿no? Entonces todo esto pasó Cristo, no solo fue la muerte, no solo lo atraparon y lo llevaron a la cruz, y ya, murió por nosotros, sino que sufrió también. Se habla de la vía dolorosa, de todo ese recorrido que hizo Jesús hasta la muerte. Entonces es un camino recorrido. Y así fue Jesús. Y nosotros a veces queremos entrar al matrimonio o entramos al matrimonio y a veces malentendido porque ya es una cristiana, es una santa, es una dedicada al Señor y que ya no tiene problemas, que ya hay cosas que no le afectan. Entonces es de acero, como si fuese la mujer de acero, y entonces es alguien que se ha casado con nosotros y es lo máximo. A veces decimos es la más hermosa, es la más inteligente, es la más sabia y lo decimos a veces, pero también tiene su lado oscuro, como decimos. También tiene sus dificultades, también peca, ¿no? Y eso es lo que no nos gusta muchas veces, pero no hacemos nada respecto a ello.
¿no? Y decimos, a veces nos quejamos, ¿no? A veces nos burlamos, ¿sí? Pero está el sufrimiento de Cristo, no es la mujer. Como dice el sufrimiento de Cristo, porque se identifica con la esposa, con la iglesia, con nosotros, ¿no? Entonces, cuando vemos en Hechos 9:4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí vemos la persecución de la iglesia. Y Saulo perseguía a la iglesia con toda la fuerza posible y los medios que tenía a su alcance. Y dice, asolaba la iglesia hasta que el Señor Jesucristo se le presenta y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Era a su iglesia quien perseguía a Pablo. Había una identificación de Cristo con la iglesia, con su esposa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, experimentamos dificultades, ¿no? Ya es algo contrario. Se da en algunos lugares la persecución hasta atentar contra la vida de los creyentes. No es así en nuestro caso, pero sí hay un sufrimiento, vamos a decir, en el lugar de estudios, en el lugar de trabajo, en el vecindario, ¿no? Hay una persecución no tan abierta, nadie va a atentar con nuestra vida, ¿no? Pero sí hay un sufrimiento, vamos a decir, hay una persecución en el plano de nuestras ideas, en el plano de nuestras prácticas, ¿no? Hay un perseguimiento. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué actúas así? Si la mayoría hace esto, ¿por qué no haces lo que la mayoría hace? Nosotros hacemos y vivimos conforme a la palabra de Dios, nos esforzamos ahí y somos valientes en este caso. Pero está la oposición, por otro lado. Hay una persecución institucional a veces por gente que no piensa como pensamos, ¿sí? Gente que promueve ciertas ideas y prácticas porque a ellos les gusta eso, a ellos les trae placer, ¿no? Pero no, son cosas que Dios detesta. Y vamos por ahí entonces. También cuando nos casamos va a ocurrir lo mismo. Viene el padecimiento, viene el sufrimiento también, ¿no? Compartimos estas cosas con la esposa, ¿no? A veces decimos, ¿qué te sucede? ¿Qué te han hecho? ¿No? Podemos verla triste, podemos verla preocupada. Entonces todo esto también lo asumimos, también lo compartimos, ¿no? Y eso es bueno. También hay malos ratos, hay su inseguridad, su desesperación, ¿no? Y hay cosas que nos molesta a veces o pensábamos que nuestra esposa era lo mejor, y a veces lo expresaban en esa palabra, eres lo mejor que me ha sucedido, pero cuando vamos al plano real muchas veces no es así, pero tenemos que aceptarlo, ¿sí? Cuando nos íbamos a casar, o un cristiano se casa, recibe unas charlas prematrimoniales. Y una de las cosas que se dice es, no es para que no se casen, sino para que sepan a dónde están entrando, ¿no? Porque ya decidieron casarse, ya decidieron unir sus vidas, pero no entre con expectativas falsas, sino con algo real, ¿no? Entonces, si yo sé a qué atenerme y voy, está bien, ¿no?
Entonces el Señor nos va a enseñar, la gracia del Señor nos va a guiar. Y no somos perfectos, no somos santos totalmente, al 100%. Entonces hay todo un proceso en la vida matrimonial. Entonces también está la intercesión. En Juan capítulo 17 nosotros encontramos la oración que hace Jesús respecto a su iglesia, ¿sí? Y esto lo hace continuamente. Si el Señor sufrió, el Señor murió, fue crucificado, pero resucitó como lo creemos y ascendió a los cielos y tiene un lugar preponderante ahí, fue entronizado, como decimos, y desde ahí dice está para interceder por nosotros, interceder por su iglesia, por su esposa, y esto nos lleva también como esposo a interceder, a orar por nuestra esposa. A veces nos quejamos de algunas cosas, ¿no? Y que no sabe cocinar, que no cambia, que siempre es así o que no tiene sentido del humor y queremos cambiar y se lo hacemos notar pero nosotros no somos los que cambiamos a las personas. Todo lo que nosotros podemos mostrarle es el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? El Señor es el que cambia. El Señor es el que transforma. El Señor es que a través de su palabra y mediante el poder de su Santo Espíritu va obrando en nuestra vida. ¿Sí? Entonces es así. Lo que podemos hacer por nuestra esposa es orar. ¿Sí? Por sus debilidades, ¿no? Orar que Dios esa debilidad la convierta en fortalezas en su vida. Que el Señor lo lleve en ese proceso de crecer, de desarrollar como cristiano. Que el Señor le dé entendimiento, que pueda alumbrar sus ojos para ver cómo lo ve el Señor, no como lo vemos nosotros, ¿no? Porque también tenemos nuestras cosas a veces que el Señor está trabajando. Y puedo recordar, ¿no? de un testimonio de un pastor, una miembro de su iglesia, tenía un esposo que tomaba, era incrédulo. Y ella siempre con la palabra, ¿no? Que la palabra dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y todo esto con la palabra de Dios. Hasta que el pastor le dijo, no hagas eso. Sino, si él quiere su cerveza, sírvele su cerveza. Que él tome, que él se deleite en eso. Atiéndelo a tu esposo. Y entonces llegó el momento que el esposo preguntó, ¿quién es ese pastor? ¿No? Y así fue como llegan al Señor. ¿Sí? Dice, la conducta de la esposa es importante, ¿no? Entonces, a veces obramos como aquella hermana, ¿no? Queremos cambiar a la esposa, pero nuestra conducta es otra. Nuestra conducta difiere mucho de un hombre piadoso, ¿sí? Pero algo que podemos hacer, como dice, es orar por nuestra esposa, es interceder. Si hay cierto pecado en su vida o se manifiestan los pecados, orar que el Señor le perdone, como aquel hombre que presentaba los sacrificios por sus hijos en el Antiguo Testamento. Tal vez hayan pecado, decía él. Tal vez en toda esa diversión hayan pecado. Entonces ofrecía sacrificio por sus hijos. Y lo que el esposo puede hacer es orar por su esposa. Tenemos ese mandamiento que no necesita interpretación. A veces digo, ¿cómo voy a orar? Pero la oración por conocimiento tenemos que la oración cambia
que la oración tiene poder, que la oración, por la oración el Señor obra para salvación, para dejar vicios, para cambios de vida positivamente. Entonces, sabemos eso, pero a veces no lo hacemos, ¿no? No hay interpretación realmente a este mandato del Señor. Dice: Maríos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Podemos buscar qué interpretar, qué excusarnos, pero ahí está el mandato tan claro, no hay vuelta que darlo. Si Cristo me ha amado, si Cristo me ha perdonado, dice: yo estaba muerto en mis delitos y pecados, yo seguía la corriente de este mundo, hacía lo que el príncipe de este mundo deseaba, me gozaba en los placeres de mi carne, pero todo eso Cristo soportó, todo eso Cristo me ha perdonado. Dice: me amó a pesar de estas cosas en mi vida. Entonces, si yo he entrado al matrimonio, debo de amar a mi esposa, así como Cristo me ha amado. A pesar de su pecado, a pesar de sus cosas negativas, a pesar de sus debilidades, a pesar de su temperamento, de su carácter, tengo que amarla, debo de amarla. ¿Sí? Está el mandato claro. Ella es así, eso no interesa, ¿no? No cambia, no interesa. Debo de amarla. Y amarla, como dice, no en palabras, sino en acciones, ¿sí? Dice también un amor que lleva a la santidad. Dice, en Efesios 5:26, dice: para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todos queremos y pensamos entrar al matrimonio con alguien que es lo óptimo, que ha alcanzado cierto nivel de santidad, de espiritualidad, que su relación con Dios es óptima, pero no es así. Las personas entran al matrimonio antes de los 20, en los 20, los 30 ya es muchos años, ya se está pasando, como dicen, se le pasa el tren, pero Dios tiene propósitos, ¿sí? Y la vida se extiende hasta los 60, 70, 80 años. Imagínense, si entra a los 20 al matrimonio, le queda unos 60 años de vida matrimonial, y ese es el tiempo que Dios va a usar a ponernos en un proceso de santificación hasta nuestra muerte, ¿sí? Entonces algunos celebran, ¿no?, sus 25 años, su boda de plata, su boda de oro, su boda de diamante. Imagínense cuántos años en ese proceso de santificación. Sin embargo, entramos al matrimonio y ya queremos que sea santa, o pensamos que es santa, ¿no? Pero dice, en ese tiempo antes del matrimonio, los padres han trabajado, han sido instrumentos de Dios para llevarles en ese proceso, llevándoles al templo, teniendo un devocional, cantando, exponiéndoles a la palabra, a películas, vamos a decir, cristianas, con la finalidad de que su relación con el Señor sea mejor, ¿sí? La ha educado, le ha hecho correcciones en su vida, ha trabajado, la ha alimentado, la ha vestido,
y de repente nosotros llegamos, el buen mozo llega y le ofrece matrimonio y piensa que ya el trabajo de los padres fue suficiente, y no es así. Cuando entramos al matrimonio descubrimos cosas que a veces nos desilusionamos, ¿no? Y a veces decimos, si hubiera pensado que así era, ¿no? No me hubiera casado con ella. Pero no, ha habido todo un trabajo, y el trabajo del esposo continúa. Así como Cristo ha venido a nuestras vidas, nos ha, como es, encontrado en el fango del pecado, nos ha limpiado, nos ha lavado, y sigue trabajando todavía en nuestra vida, ¿sí? Sigue ese proceso de santificación. Para Dios ya somos lo óptimo en Jesucristo, pero en el plano real todavía vamos avanzando, y Dios tiene esa preocupación, y es lo mismo lo que el esposo ha de hacer. Si nos gusta que nuestra esposa sea diferente, entonces tenemos que trabajar. Y el matrimonio es eso, un trabajo continuo. Por algo el Señor dice, hasta que la muerte los separe. No dice el hombre, no dice el divorcio, no dice que el amor se acaba, como muchos lo expresan, ¿no? Ya el amor entre nosotros se acabó. Ya no la amo. Y entonces estamos dispuestos a dejarla, a terminar con el matrimonio. Por algo el Señor dice hasta la muerte, porque es un proceso. Cada etapa de nuestra vida, cada situación, cada experiencia nos lleva a un punto donde los nervios se crispan, donde cambiamos y a veces somos negativos, y tenemos que volver al camino recto del Señor, ¿no? Y seguir en ese camino. Pero cada etapa trae sus dificultades, ¿sí? Cuando somos niños, jóvenes, casados cuando vienen los hijos, ¿sí? Cuando perdemos un trabajo, cuando de repente se enferma alguien de la familia, ¿no? Y esto nos pone en una situación donde Dios nos va enseñando a lidiar con ello, ¿sí? Donde falta el dinero para alguna situación, donde no hay una casa donde vivir, ¿no? Entonces trae después la jubilación. Algunos dicen, no estoy de acuerdo con la jubilación, porque dice que hasta el justo hasta en la vejez fructifica, ¿sí? Entonces no hay jubilación. Bíblicamente han dicho no hay jubilación, y realmente no hay jubilación. Servimos a nuestro prójimo, servimos a Dios hasta que nos lleve a su presencia. Tenemos esa oportunidad y las fuerzas que nos da. Si no es algo físico, tenemos un cerebro maravilloso que Dios nos ha provisto para servirle, para seguir siendo productivo aún en nuestra vejez, ¿no? Entonces, dice, ¿qué hacemos? Dice, queremos a alguien diferente. A veces decimos, mi esposa, ¿por qué no es? Me gustaría que fuese como tal hermana, ¿sí? Pero ¿qué hacemos para ello? Invertimos para eso, ¿no? ¿Sí? Damos un tiempo con la palabra, ¿no? Dice, para purificarla por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que entra a lo más profundo del ser humano. Dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. No lo digo yo. A veces lo decimos cuando viene de nosotros, queremos cambiar a las personas, a veces nos enojamos, ¿no? Lo hacemos con fuerza, queremos que se produzca de un día a otro esos cambios, y no es así. Entonces, pero sí, la palabra del Señor opera en la vida de la esposa y puede cambiarla.
como dice aquí, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. A veces queremos presentar a nuestra esposa como una mujer, como dice, que ama a Dios, que sirve a Dios, una mujer piadosa, ¿no? Pero no hacemos nada para que eso acontezca. No hay nada de nuestra parte para ese acontecimiento. Y en cambio Cristo trabaja continuamente en favor de la esposa. Dice que nos perdona, nos limpia, no quiere que haga ninguna mancha, ni ninguna arruga, ni algo semejante. ¿Sí? ¿Qué hacemos para eso? ¿Cuánto conocemos a nuestra esposa y oramos y tomamos acciones para que sea ese cambio conforme al Señor, ¿no? También es nuestro ejemplo, ¿no? Una vida de santidad. Queremos que nuestra esposa ore y no oramos, queremos que lea y no leemos, queremos que esté en el culto, que se acerque a Dios y no lo hacemos, ¿no? No vivimos como un hombre piadoso delante de ella, ¿no? También oramos por nuestra esposa, nos sacrificamos por nuestra esposa, amamos a nuestra esposa y no la amamos porque ella es santa, sino porque es pecadora. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Alguien ha dicho esta expresión, ¿no? No amamos a nuestra esposa porque es santa, sino porque es pecadora, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que no es santa, entonces dejamos de amarla. Se acaba el amor, no obramos a favor de ella, más bien obramos en contra, ¿no? O ya no nos gusta, ya no la amamos. No es así. Solamente nos sostiene el hecho que Dios dice hasta que la muerte los separe. Porque no creemos en el divorcio, no nos divorciamos, ¿no? Porque no lo aceptamos como Dios no lo acepta. Sí, hay personas que buscan un texto que le dé pie al divorcio. No lo creemos así, ¿no? Dice, hasta que la muerte los separe. Hasta que Dios diga ya. Si la persona la esposa a la cual amamos, no se rinde al Señor, no hace caso, se rebela contra el Señor actuará. ¿Sí? ¿Cuánto se asemeja la esposa más a Cristo? ¿Sí? Al estar casada conmigo. Eso es algo que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Se ha casado conmigo? ¿Se asemeja más a Cristo? ¿Sí? ¿O ha ido a lo contrario? Ha disminuido. Llegó como participante en la iglesia de un ministerio, enseñando a niños, adolescentes, reuniéndose con las hermanas, dirigiendo un grupo o estando en la alabanza, y de repente al casarse conmigo ya dejó uno, dejó otro. No es así, ¿no? Ha disminuido esa relación con el Señor. Ha decrecido en vez de crecer, ¿no? Al casarse. Entonces hay que preguntarnos esas cosas, ¿no? Dice, ¿la santifico o soy tropiezo para ella? El haberse casado conmigo, he avanzado en santidad, ha dejado algunos pecados, ¿sí? O realmente yo soy un tropiezo para eso, ¿sí? Soy un obstáculo para que avance en la santidad, ¿no? Nos preguntamos si es una buena mujer, podemos decir, ¿es una buena mujer? ¿Es una buena madre? ¿No? ¿Es una buena amiga? ¿Cuánto ha crecido en estos aspectos, ¿no? En su vida? Si no lo es,
Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Dice, nuestro amor debe de llevar a santificarla, así como Cristo a la iglesia. Queremos a alguien excelente, alguien que podemos decir con ese sano orgullo, te presento, ella es mi esposa, o nos avergonzamos por sus debilidades, por su pecado, ¿no? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por la esposa? También es considerar el amor a uno mismo, ¿no? Dice Efesios 5, 28, 30, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Esto tiene que ver con darle la importancia, darle el valor a ella es como yo, ella es yo mismo. Dice, debemos de amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos, ¿no? Así como nosotros nos amamos, así como nos cuidamos, así como hacemos cosas para ir adelante, para crecer como creyente, como ser humano, entonces es algo que también debemos de hacer con ella, ¿no? Es malo, ciertamente, según la costumbre, la enseñanza de este mundo, dice amarnos, estar enamorados de nosotros, pero la Biblia dice amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Amar a nuestra esposa, dice así mismo, como a nosotros nos amamos, ¿no? Entonces, salir de ese estado, amarnos a nosotros es bueno, no como este mundo nos enseña, pero así como nosotros nos amamos, tenemos que amar a los demás, no quedarnos en ese estado de narcisismo, ¿no? De amarnos a nosotros y ser la persona más importante, invertir en nosotros y no considerar a quien está a nuestro alrededor o en derredor. Dice, ¿cómo amar a nuestra esposa como a nosotros mismos? Tenemos que ver el aspecto físico, ¿sí? Tenemos que mostrar ahí nuestro amor. A veces vemos a dos ancianos tomados de la mano, a veces vemos a una anciana apoyando a su esposo, llevándolo al hospital o viceversa, y decimos, ¿cómo se aman? Es importante su salud, es importante el físico, ¿no? Yo lo vivo en experiencia. Tengo una esposa muy preocupada y laborando por mi salud, ¿no? Llevándome a las terapias y todo ello. Eso es bueno, lo vemos en diferentes personas y debe ser así. ¿Por qué? Porque debe haber una preocupación física. A veces entramos al matrimonio porque es bella ella, hermosa. Según los estándares de este mundo, es la mujer ideal, ¿no? Pero de repente sufre un accidente. Puede quedar inválida. Pueden cortarle un miembro de su cuerpo. ¿Y la vamos a seguir amando? ¿Sí? Pues quien ama realmente es uno con ella, ¿sí? La va a aceptar como es. Por alguna enfermedad física a veces se engorda. A veces tenemos fotos de antes y después que nos muestran de los artistas, que eran
personas muy hermosas o hermosas, pero en la vejez cambian. Algunos se ven los cambios drásticos y decimos así era, ¿no? Pero en el matrimonio, como dices, vamos hasta la muerte. Pasar los años, usamos lentes, perdemos los dientes, vienen las arrugas, vienen las manchas en la piel y tenemos que entender que así es y tenemos que amarla, ¿no? Ese es cuando la parte física, ¿no? También lo asumimos nosotros como esposos, ¿sí? También está la parte emocional, ¿no? Algo que no nos gusta escuchar es cuando un esposo hace humor de las deficiencias, las dificultades de la esposa, ¿no? Y entonces, y esto lo hace públicamente, entonces eso está mal, pero es algo muy característico, ¿no? Ya sea por su delgadez, por su estatura, por su gordura, ¿no? Se hacen ciertos humores que humillan a la persona. A veces la esposa sonríe nomás, pero a veces no se considera qué está pasando en su interior, ¿no? Cómo es afectada emocionalmente. Sus emociones, ¿qué pasa? ¿No? Como se convierte en una olla de presión, en algún momento va a explotar, ¿no? Y cuidado con ello, varones, ¿no? No sea punto de humillación nuestra esposa, ¿no? Al contrario, hay que defenderla, ¿no? Si alguien lo está haciendo, ¿sí? También la parte social, ¿no? A veces con esta cultura machista, a veces pensamos que la mujer es para criar los hijos, para estar en casa, las labores de casa, pero cuando hemos tenido oportunidad de ocuparnos de las labores por alguna razón, de cuidar a los hijos, de cocinar, de limpiar, de atender, y vemos que la esposa hace muchas cosas. Y hay esposas que todavía están en la oficina, están en un taller, en algún trabajo, es más recargado, ¿no? Y a veces pensamos que es la sierva o la esclava más que la sierva, ¿no? Entonces, no es una esclava con quien nos hemos casado, no nos hemos casado para que nos cocine, nos atienda y nosotros disfrutemos una vida de reyes. Nos hemos casado porque amamos a esa persona, estábamos dispuestos a hacer cosas por ella, para el bienestar de ella. Entonces, eso hay que considerar, ¿no? Y en la parte social, ellos necesitan eso de socializar. No es alguien que debe quedarse en casa, debe estar en nuestra casa, ¿no? Tiene amigas, tiene familiares, ¿no? Disfruta de ciertas actividades, como cristianos, los campamentos, ¿no? Las hermanas, los familiares, entonces requieren un espacio, requieren un tiempo para ellos también, ¿no? Entonces, la ama de casa a veces no tiene vacaciones, ¿sí? Como el varón a veces en un trabajo dice 30 días, un mes de vacaciones, 15 días de vacaciones, ¿no? Pero la esposa no tiene eso. Pero sí hay momentos, o se va a un campamento, o el varón le envía a un campamento y dice, anda nomás ya, yo me encargo de la casa, y entonces sí lo puede hacer muy bien, o ver por alguien, un familiar que se ocupe de las cosas. La cosa que tenga descanso, ¿no? Que pueda socializar con otras personas y aprender también, apoyar, ayudar a otras personas. Eso es bueno, ¿no? Pero estas cosas no se producen de la noche a la mañana, no se producen porque no hemos vivido así. Venimos al Señor y leemos su palabra y dice que como esposos debemos de amar. Y como jóvenes, si
pensamos en formar una familia, ir a un matrimonio, entonces tenemos que pensar en esto y tenemos que aprender lo que Dios dice. Y entonces eso no viene de la noche a la mañana. Y aun cuando hemos crecido en un hogar cristiano, en una familia cristiana, es cosa que tenemos que disciplinarnos, tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos primero un compromiso. El matrimonio es un compromiso responsable. Nadie nos dice, nadie nos obliga a casarnos. Si no queremos, no nos casamos y estamos libres de todo esto que estamos hablando. Pero todos anhelamos tener una familia, o la mayoría anhela tener una familia, tener hijos, ¿no? Entonces, el matrimonio lo asumimos como un compromiso y para toda la vida en este caso, ¿no? No es que el amor se acabó, no es que ya no siento que te amo, independientemente de nuestros sentimientos, ¿sí? Que pueden jugarnos una mala pasada. Y también está la fidelidad, cuando hay un compromiso de amar a la esposa, dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, entonces siempre le seremos fiel, ¿no? Porque es un compromiso que hemos asumido, ¿sí? Ese compromiso está en los votos matrimoniales y lo expresamos ahí, o ha sido una fórmula, bueno, porque sí. No, estamos dispuestos y asumimos el compromiso de estar con ella en la buena y en la malas, hacerle fiel hasta la muerte, hasta que Dios nos separe, ¿no? No, nadie nos obligó a hacer ese voto, lo asumimos así. Fue un compromiso realmente de nosotros. Pero nuestra fidelidad se ve en nuestro vivir, ¿no? A veces es nuestra mirada, a veces nuestra palabra puede decir que somos fieles o te soy fiel, no te engaño, pero nuestras miradas, ¿a quién dirigimos nuestra mirada? A veces decimos, la esposa es, tú eres el amor de mi vida, sin ti no soy nada, ¿no? Pero nuestros ojos se van por otro lado, ¿sí? Y eso requiere una disciplina en nuestra vida. Ella es la persona o la persona del sexo opuesto importante o más importante en nuestra vida, ¿sí? Si hablamos de mujeres, ella es, ¿no? Si hablamos en este caso, ella es la que nuestros ojos se dirigen a ella. No primeramente, sino siempre debe ser así, ¿no? Nuestras palabras, a veces halagamos a alguien, ¿no? Qué bonito te queda, qué bien el cambio de look, qué bien tu vestido, qué bien los colores que usas, o qué buen trabajo que has hecho, cómo sabes esto, qué bien que has aprendido. Pero a la esposa a veces no hay eso, ¿no? Entonces nuestras palabras son importantes, muestran nuestra fidelidad. Está bien, podemos resaltar ciertas cosas de otras personas, pero si no lo hacemos con nuestra esposa, estamos en dificultades. Podemos serle infiel. Nuestra agenda también, ¿no? Eso requiere de un tiempo para nuestro... No hay lugar, no tenemos tiempo para ella, ¿no? Estoy muy ocupado en mis quehaceres, en el trabajo, o en este caso en la iglesia, los ministerios, ¿no? No puede ser así. La esposa tiene que también tener un lugar en nuestra agenda si manejamos, ¿no? Y lo otro es nuestro celular, ¿no? A veces decimos, eso está prohibido. No tenemos dificultad
y habla de nuestra fidelidad. Y también nos preserva el hecho de que tenga nuestro celular, puede entrar, nuestro acceso, nuestros correos, todo, ¿no? No hay privacidad. Eso también habla de nuestra fidelidad, ¿sí? Con quién nos comunicamos, qué decimos, ¿sí? Entonces, habla de nuestra... Hay personas que no, dice, en mi celular no lo toques, eso es mío. Pero hay cosas que tienen ahí escondidas, ¿no? Entonces es de cuidado. El celular, la computadora, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que trabajar es la comunicación. Que se sientan libres de expresarse, de comunicarse, de hablar. Una de las cosas que más aqueja a las esposas es de que no nos comunicamos, ¿sí? Hay todo un proceso en la comunicación, ¿no? Desde una comunicación tan simple que al pasar los años debe ser una comunicación donde nos sintamos libres de expresar nuestras ideas sin ser rechazado, expresar nuestros pareceres sin ser reprochados, ¿no? Entonces, una comunicación así, pero algo más que les gusta o es parte de la mujer, que anhelan a las mujeres, es ser que le escuchen. A veces el esposo viene con su periódico, prende la televisión para ver el deporte, el noticiero, y la esposa no es escuchada. Así que dijiste, sí, y después hacemos otras cosas o no hacemos. No te escuché, ¿no? Pero ellas anhelan eso, que le pongamos atención, ¿no? Es bueno informarse, pero mejor es escuchar a nuestra esposa, que ella sea atendida, ¿no? Es lo mejor. Apartar un tiempo regular para hablar con ella, ¿sí? Entonces eso es bueno también, ¿no? Que ella puede expresar su sentir, qué te pasa, cómo le va en el trabajo, cómo va con los hijos, qué problemas ha habido, y pueda hablar. A veces los varones decimos que a mi esposa le gusta hablar, ¿no? Cuando ella comienza a hablar no para, pero así nos ha hecho el Señor, ¿no? Entonces hay que prestarle atención, ¿sí? Es importante. También la alabanza, el elogio a nuestras esposas, ¿no? Exaltar, que es muy importante. Vemos algunos matrimonios y a veces comentamos, ¿no? Y decimos, ¿qué hubiera sido de él si ella no se hubiese casado? Pensar en otra mujer, ¿no? Es diferente, porque la esposa que ha tenido lo ha cuidado, lo ha atendido, ha estado con él. Yo creo que hubiera sido algo muy difícil de soportar para el varón, pero ahí estuvo la esposa, ¿no? Y está la esposa, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros sin la esposa, sin esa ayuda idónea que el Señor nos ha puesto, ¿sí? Pero ¿cuánto le hemos dicho, le hemos agradecido o asumimos que era un deber de ellas, ¿no? Y a veces no hemos conversado cómo se han sentido en esos momentos o cómo se sienten ahora, ¿no? Pero es bueno agradecerles, ¿no? Por las cosas que hacen por nosotros, varones, por sus atenciones y por cada día realmente la esposa hace bien, como dice Proverbios, ¿no? De la mujer virtuosa. Su esposo la halaga, sus hijos la alaban, ¿no? Y hay mujeres que han hecho el bien. Sí, hay
químicas, físicas, gente que ha descubierto cosas, que hace cosas que repercuten en el mundo entero. Pero la esposa nos ha hecho tanto bien y nos hace tanto bien que a veces no lo tomamos así, ¿no? Pensamos que es un deber de ellos. No les felicitamos por las atenciones, no le decimos gracias por servirnos, gracias por cuidar. A veces pásame esto, pásame lo otro, sírveme, ¿no? Como dando órdenes y no hay gratitud. Y al contrario, cuando vamos a un hospital, por decir, nos abren la puerta y le decimos gracias, ¿no? Agradecemos las atenciones de otros, y de la esposa que a diario lo hace ya es como un deber, ¿no? Una obligación que ellos tienen, y no es así, ¿no? Felicitarle por sus atenciones, ser respetuosos con ellas. A veces, ay, apúrate, sube rápido, ¿no? Cuando vamos en un vehículo, a veces el varón sube rápido y la esposa, cuando nos bajamos, no le damos la mano. Ahora los vehículos son altos, entonces no le damos la mano, que se tropiece o se caiga, ya está bien, ¿no? Yo procuraba hacer ello, pero ahora veo que mi esposa dice, no te bajes, espera que yo baje, espera que yo cruce, ¿no? Por las dificultades que tengo. Y muchas veces como varones no somos acomedidos, vamos a decir, no mostramos la cortesía con ella, pero es algo que debemos de hacer, ¿no? Cuando se va a sentar decimos jalar la silla, no para que se caiga, sino para que se acomode bien, ¿no? Y correr la silla, cosa que muy pocas veces lo hacemos, pero o a veces no lo hacemos, pero eso es alabarla, elogiarla. Es alguien muy importante para nuestra vida, que lo sepa, ¿no? También algo que a nosotros nos gusta, no queremos dejarlo. Si nos gusta un deporte, entonces es nuestra pasión el fútbol, ¿no? Para muchos es la pasión el fútbol como deporte. A otros la natación, otro tipo de deporte, que para ellos es la gloria, es el cielo, ¿no? Y el infierno para muchos de los varones es ir de compras con la esposa o con la hija. En este caso con la esposa. Dice, mi esposa pregunta allá, pregunta acá, se prueba una prenda, no le gusta, se prueba otra, no le gusta. Al final hasta puede regresar después de horas o ocupar el día, ¿no? Sin comprar nada o comprar poco. Entonces, ya me canso, ya que vaya con uno de nuestros hijos. Pero no es así, porque a ella le gustaría ir con nosotros y nosotros hacer eso, ¿no? Esa atención, ser amables con ella, en este caso, de acompañarla, de estar. No se casó con nuestros hijos, ¿no? Entonces el varón que debe estar ahí. También para las cosas románticas, ¿no? A veces decimos, eso parece muy cursi, decimos, ¿no? Esa palabra que se usa, que no es para mí, que soy un varón, eso de regalar flores, eso de hacer ciertos presentes, pero la esposa es diferente, ¿no? Si fuese como nosotros varones, tampoco pues no le gustaría ciertas cosas, ¿no? No sería tan importante, pero es importante para ellos recibir unos chocolates, unas flores, aunque sea un chocolate, ¿no? Aunque sea una flor, es importante, y a veces no lo hacemos. Los presentes también, ¿no? Es como varones, decir, su cumpleaños feliz día, el Señor te bendiga, y eso es todo lo que decimos, ¿no? Y si quiere comer, si quiere celebrar ese acontecimiento, para nosotros ni nos va ni nos viene, nos da igual para muchos varones, ¿no? Pero tenemos que aprender. Ahora nos excusamos en que yo no he crecido en un ambiente así.
Para mí no era importante o no había celebraciones, no se podía celebrar, entonces no he aprendido. Pero si vemos que es algo muy importante para ella, hay que hacerlo. Es importante. Los aniversarios igualmente, decimos, es igual. Día de la Madre, Día de la Mujer, que ahora se celebra, pasa desapercibido para muchos varones, ¿no? Entonces tenemos que decirle, en ese amor romántico, pasar tiempo juntos. Contaba una de mis hermanas hace décadas ya, que trabajaba en una casa donde el esposo era un ingeniero, creo, y ella también trabajaba, los dos trabajaban, y entonces, pero los viernes se daban tiempo para salir juntos. Y a veces a mi hermana le decían, quédate el viernes, por favor, hasta que venga. Y hacía eso, ¿no? Y también venían con su regalo para ella. Pero daban ese tiempo para ellos, ¿no? Ellos salían, ya disfrutaban de ese tiempo juntos. Eso era cada viernes. Pero como creyentes decimos como que no es importante para nosotros. Pero es importante para el matrimonio. Entonces, pasar tiempo juntos. Enseñamos y practicamos, nos esforzamos en decir a nuestra esposa te amo. Y no es algo que fortalece la relación, le da fuerza. Alguien ha dicho, es algo que podemos hacerlo todos los días, ¿no? Te amo, eres importante para mí. Entonces, decirlo, a veces decimos, los varones, ¿no? Decimos, no, yo le demuestro mi amor con tales acciones, pero somos muy escasos de palabras. Para las mujeres es importante las palabras. Dios nos ha hecho así, ¿no? Entonces, ellas quieren escuchar que les amamos. No es que el día que nos casamos, hace 25 años ya, le dije, te amo, ¿no? Y la besamos públicamente, y toda la gente contento, y qué expresión de amor, ¿no? En el altar. Pero hace 25 años ya te he dicho te amo, ya. No es así. Dice, necesitan escucharle cada día. Es bueno para ellas, ¿no? Es bueno para nuestra relación. Entonces, no nos cuesta, ¿no? No hay dinero que pagar, que invertir ahí. Solamente son palabras, pero es bueno para la relación. ¿Por qué no hacerlo? Una nota, escribir algo, una llamada. Ahora en el celular una nota ahí, ¿no? Expresando nuestro cariño, felicitándole. Hay logros en la vida de nuestras esposas por los cuales a veces no le felicitamos. Para los hombres pasa desapercibido, ¿sí? Tal vez para sus amigas no es así, ¿no? Ellas le felicitan, le dicen que bien, todo, pero para nosotros no es importante, ¿sí? Pero tenemos que ver la importancia de una felicitación, una nota, ¿no? Las flores. Cuando estábamos enamorados, las citas, ¿no? Nos encontramos en tal sitio, nos encontramos en tal lugar, pero ahora de casado ya no hay eso, ya. Hay que recuperarlo. Una atención en el cumpleaños de mi esposa, porque vino mi hermano, mi cuñada y con el desayuno. Pero como esposo, como es algo de todos los días, ya decimos, está bien ya, ¿no? No le damos la importancia a esa fecha como debiera ser. Pero hay que hacerlo, ¿no? Si ciertas cosas pueden ayudar a nuestra relación, les gusta, les es agradable, hay que hacerlo, ¿no?
Y recuerden, hermanos, en 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, ¿no? Entonces dice, no es fácil una relación matrimonial, pero a través de esta relación expresamos nuestra devoción también a Dios, nuestra piedad a Dios, nuestras creencias, y hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, que la persona más cercana a nosotros, que es la esposa, pueda experimentarlo, pueda vivir nuestra piedad, ¿sí? No es fácil, dice, hay que hacerlo, hay que permanecer en ello, hay que estar atento a ello, hay que portarnos como varones que somos. A veces decimos el sexo fuerte, ¿no? Pero hay que hacerlo entonces, ¿no? Esto demanda una disciplina, ¿sí? Un trabajo, hay que hacerlo en bien de nuestro matrimonio, en bien de nuestra esposa. Hay que esforzarnos más allá de nuestras fuerzas. Y dice, todo se ha hecho con amor. Amamos a la esposa, hay que hacerlo, ¿sí? Oramos. Padre amado, te damos las gracias por quien has puesto a nuestro lado, Señor. Tú nos la diste. Pensaste en nuestro bien y estamos haciendo muy pocos para que así sea, Padre. Te rogamos, no solo es para nuestro bien, sino para el bien también de ella. Y hay cosas que tenemos que hacer como varones, hay cosas en las que hay que estar atento, hay que esforzarnos, hay que portarnos como varones que somos, y de esa manera traerá bendición a nuestra vida. No porque es una obligación, no porque es un deber, sino porque amamos. Hay un compromiso que hemos hecho, ¿sí? De amarla hasta que la muerte nos separe, tú nos lleves a tu presencia. Y disfrutemos este tiempo con la compañía que nos ha dado. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos veremos entonces en la próxima transmisión. El Señor lo bendiga. Hasta entonces.